Vamos a adelantarnos un tanto en el Evangelio de Juan, porque correspondía tocar el capítulo 4, la segunda parte del capítulo 4, porque la semana pasada hablamos de la mujer samaritana. Pero vamos a adelantarnos un poquito a Juan, el capítulo 21, por favor. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. Juan 21, del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a ver. Padre bendito, Señor, hoy venimos a ti con nuestro corazón, Señor, y con todo nuestro ser por delante. Señor, y venimos a ti con la confianza de que Jesús nos cubre ese corazón con su amor y con su justicia, Señor. Y que para ti, Padre, es una alegría cuando tu pueblo se reúne para adorarte y para buscar tu rostro. Es una alegría, Señor, que se parece a la del Padre cuando su hijo pequeño se sienta y le busca y juega con él, Señor. Porque tú eres nuestro Padre Celestial. Señor, y como Padre te pedimos que tú nos salves a nosotros que somos tu iglesia y tu pueblo, que nos salves a través de tu palabra bendita que has dejado y que permanece por los siglos, Señor, porque ninguna una letra de ella pasará, Padre, aunque pasen los cielos y la tierra. Dios, y a la vez pedimos que nuestro corazón, que suele endurecerse, Señor, y enfriarse, que tú con tu calor lo despiertes y lo levantes, Señor. Como tu palabra dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Queremos levantarnos de todo sueño, Señor. Queremos renovar, Señor, nuestra vida delante de ti. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cómo Jesús solía llamar a sus discípulos a seguirle? ¿Qué les decía? ¿Cuál era la invitación de Jesús? ¿Se acuerdan? Ven y sígueme, ¿sí? Pero a algunos les dijo algo más. ¿Cómo llamó Jesús a Pedro? ¿Recuerdan? Ven en pos de mí y ¿qué? Te haré pescador de hombres. ¿Por qué? ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pedro era pescador, ¿no es cierto? Entonces Jesús tomando el oficio de Pedro, a partir de ahí le llamó a que se convirtiese en un pescador de hombres, y de esa forma llamó también a los otros discípulos cuya labor era la de ser
pescadores. ¿Sí? Entonces, es como si hoy el Señor le dijera a un informático, por ejemplo, a alguno que hiciera programas por el ordenador, ¿no? Ven en pos de mí, ¿no? Y haré que seas un programador de vidas, algo así, ¿no? Que todo eso que es tu dedicación, de lo que tú le entregas tanto tiempo, ahora se va a volcar para salvar vidas. Es como que si alguien que trabajase en la construcción, el Señor le dijese: ven en pos de mí para que seas constructor de vidas. ¿Vale? Entonces, ese es el llamado del Señor. Y el Señor llamó así a Pedro, dijo: ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. ¿Esto qué significaba? Que la labor de Pedro y de los otros apóstoles iba a consistir en predicar el mensaje del Evangelio. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No? Sí. O sea, la labor fundamental de ellos era seguir a Jesús para aprender a transmitir el mensaje de la palabra del Señor y que viesen cómo las vidas se rendían ante Dios. Ahora, Jesús no solamente llamó a Pedro y a los pescadores a convertirse en quienes anunciasen su mensaje, sino que cuando ya se habían reunido una buena cantidad de discípulos alrededor de Jesús, no solamente los apóstoles, el Señor ya empezó a concretar eso. Y ya no solamente saldrían a anunciar el mensaje siendo acompañados por Jesús, sino que Jesús establece una misión que se conoce como la misión de los 70. ¿Qué es la misión de los 70? Que Jesús les manda de 2 en 2 a predicar. Y les da instrucciones muy específicas de cómo deberían de predicar en esa misión donde tenían que salir de 2 en 2. Los discípulos realizaron admirados esa misión, realizaron regocijándose, porque aún los espíritus se les sujetaban, dice la palabra. Y entonces, durante todo el Evangelio, uno se da cuenta que Jesús está preparando a sus discípulos para una gran misión, que consistiría en que realmente se deberían de convertir en un futuro en pescadores de hombres, y Jesús los estaba preparando. Pero llegó el gran momento, difícil momento de la pasión y de la crucifixión. O sea, era el momento para probar la fidelidad de esos hombres a quienes Jesús había estado preparando por 3 años. Y ustedes saben que en el momento de la pasión y la crucifixión, todos ellos fallaron. ¿No es verdad? Todos fallaron. O sea, uno salió huyendo, uno salió huyendo por ahí desnudo, otro se acobardó, maldijo, pero nadie le acompañó a Jesús. O sea, todos esos hombres, algunos de ellos, hombres pescadores, rudos, rústicos, ¿no? Gente de un oficio muy sacrificado, en ese momento cumbre, todos se acobardaron y huyeron. Y Jesús tuvo que enfrentar en soledad el martirio y la muerte. Cuando Jesús resucita de los muertos, es natural que pensar que esos hombres se sentían indignos de Jesús, porque habían tenido miedo a la muerte, le habían abandonado. Y es natural pensar que esos hombres sintieron que le habían fallado y que la misión que Dios o que Jesús les había encomendado para ellos había terminado. Es decir, que no eran ya dignos de ser pescadores de hombres, que no eran ya dignos de ser pescadores de hombres, porque habían fallado a Jesús en el momento más importante. Yo no sé si en tu vida tú alguna vez has sentido algo así. O sea, has sentido que fallaste a una gran expectativa que tenían en ti, las personas, la gente, fallaste y te sientes tan fracasado, tan derrotado, que te parece imposible que alguien te vaya a dar otra oportunidad. Yo lo he sentido en mi vida. A veces también lo podemos sentir respecto a Dios. A veces podemos decir: Dios me dio la oportunidad, yo no supe valorar esa oportunidad, pues ya no soy merecedor de nada.
seguramente que Dios se fijará en otro. Así pensamos. Así pensamos. Este relato, el que hemos leído, en este relato nos encontramos con hombres que habían sido llamados a ser pescadores de hombres, que habían fracasado por su miedo, por su cobardía, y sienten que para ellos la misión se termina, porque han fracasado. Y entonces todos han vuelto a su faena antigua. Se han ido a Galilea, porque son galileos. Se han ido al mar de Tiberias o al mar de Galilea. Han echado otra vez ahí la barca en el lago y se han puesto a pescar exactamente igual a como lo hacían antes de conocer a Jesús. Es decir, hemos fracasado, volvamos a nuestra labor anterior, porque ya no somos dignos de ser apóstoles ni discípulos de Jesús. Hemos fallado la confianza del Señor. Y entonces ellos están allí, y el relato nos dice que están 7 de estos discípulos. Pedro, está Tomás, está Juan también, está Natanael, y 2 más cuyos nombres no se revelan. Y entonces ellos se sienten fracasados. Dios ha quitado su mirada de ellos. Dios seguramente se va a buscar otros hombres más fieles para proseguir el anuncio del mensaje, porque Jesús ha resucitado, pero ya no cuenta con ellos. Entonces Pedro siente que Jesús no viene, que Jesús ha resucitado, pero que ya no va a volver a verlos. Y entonces toma la iniciativa y dice: bueno, vamos a pescar. Vamos a pescar. Y otra vez suben a la barca los 7 hombres fracasados. Avanzan un poco, se van a 100 metros más o menos de la orilla. Se quitan la ropa para estar más cómodos, se quedan en ropas ligeras y comienzan a tirar la red. Y tiran la red, y tiran la red, y la sacan, y tiran, y la vuelven a sacar. Y no consiguen pescar nada. ¿Qué pensarían? Dirían: tanto le hemos fallado a Dios que ya ni siquiera en nuestro antiguo oficio podemos alcanzar algún tipo de bendición. O sea, tan grande ha sido nuestro pecado y nuestra falta que por más que nos esforzamos ya no podemos volver a ser ni siquiera como antes. Y entonces están en esa labor, y según el relato bíblico lo están haciendo durante toda la madrugada. Pero cuando empieza a amanecer, una persona a quien no reconocen, a 100 metros de la orilla, que es donde están ellos, están a 100 metros de la orilla, esta persona les dice: echad la red hacia la derecha. Antes les ha preguntado si han ya pescado algo, si tienen algo que comer, y le dicen que no. Y él dice: echad la red sobre la derecha. Miren, los comentaristas dicen que lo que aquí ocurre es algo muy, muy inusual. Ningún pescador, ¿cierto?, que conoce su labor y conoce el trabajo, le haría caso a alguien que está a 100 metros de distancia. Le haría caso y echaría la red donde esa persona la mira. No haría caso. Si él ha estado trabajando toda la noche, sabe muy bien, conoce toda esa zona, no tendría que hacer caso. Sin embargo, puede ser que el cansancio y el desánimo era tan grande que uno dijera: bueno, y total, que perdemos. Si ya lo hemos intentado todo por nuestras fuerzas, ya no perdemos nada. Miren, ellos habían vuelto a sus antiguas labores, pero como ya habían conocido a Jesús, la vida sin Jesús ya no puede ser la misma. O sea, cuando tú has probado a Jesús, cuando tú has caminado al lado de Jesús, tú puedes volver a tu vida antigua, pero esa vida ya no te provee ninguna satisfacción, porque habiendo probado de Jesús, ya nada te sabe igual. Entonces, estos hombres están esforzándose y trabajando tan igual que antes, pero no tienen ningún resultado.
Y yo te quiero decir eso. En verdad, no depender de Jesús nos conduce a ninguna parte. Si creemos que podemos vivir la vida sin Jesús, nos va a suceder con estos pescadores. Un montón de esfuerzo, un montón de trabajo, mucho sacrificio, solo para darnos cuenta que en realidad el resultado es nulo y vacío. Nulo y vacío. Así que no han conseguido absolutamente nada. Y de pronto, cuando Jesús les dice que tiren la red a la derecha y la tiran, se dan cuenta que allí no ha ocurrido una casualidad, sino que esa persona que está allí a 100 metros de la playa sabe cosas que son desconocidas para ellos. Y en ese momento Juan se da cuenta que quien les ha dicho que tiene la red hacia la derecha es Jesús. Y le dice a Pedro: ¡es el Señor! ¡Es el Señor! Cuando tú sientes que le has fallado mucho a alguien y ese alguien viene a buscarte y tú le ves un rostro alegre y feliz y encima te trae un regalo o un beneficio, y la alegría es doble y es triple, ¿no es verdad? Y entonces, para Juan, reconocer que quien está allí orientándoles y dirigiéndoles es el Señor, es como una señal de que el Señor no los ha desechado, que ellos neciamente, absurdamente, han intentado olvidar la misión porque se han sentido fracasados, pero el Señor, esto lo diré con mucho cuidado, pero quiero expresarlo, el Señor sigue confiando en ellos. No porque tengan grandes capacidades. ¿Sabes por qué? Porque en medio aún de su cobardía, esos hombres sí creyeron en Jesús y le amaron. Y esas, para mí, son las cualidades más importantes para que Dios nos use. No son tanto las potencialidades, sino es el corazón rendido a Dios. Y entonces Juan, cuando se da cuenta que es Jesús, no dice únicamente es Jesús, sino que dice, ¿cómo le llama? Es Él, es el Señor. Es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Generalmente, mucho en la Biblia se ve en repetidas ocasiones que Juan y Pedro van juntos, ¿no? Juan es más listo que Pedro. Juan siempre se da cuenta de las cosas antes que Pedro. Corre más rápido que Pedro, ¿no? En el sepulcro. Aquí descubre que es Jesús antes que Pedro. Juan es un hombre de gran visión, pero Pedro es el hombre de acción, ¿no? Juan dice, ¡es el Señor! Y Pedro está tirándose al agua. Pedro se puso la ropa y se tira al agua, ¿no? Y porque es un hombre de acción. Y en verdad, en la iglesia se necesitan hombres de visión y hombres de acción, ¿sí? Y Pedro entonces ya se puso la ropa y se tira para ir al encuentro del Señor. Y cuando llegan ahí a la orilla, también viene la barca, llega la barca, y dice que cuando descendieron a tierra, ya Jesús les estaba preparando el desayuno, ¿no? Jesús tenía puesto ahí un pez y tenía también un pan para prepararles el desayuno. Yo no sé si hay forma más hermosa de restaurar la vida de alguien, ¿no? O sea, por eso yo creo, hermano, que la persona que lee el Evangelio sin prejuicios termina enamorándose de Jesús. Porque Jesús no solo ha llegado para dar revelaciones teológicas, sino para dar amor. Entonces, a hombres tan falibles como nosotros, tan llenos de errores, al encontrarnos con Jesús, Él nos trata así. Y tú dices, Señor, yo no soy ya merecedor de predicar tu palabra. Yo no soy merecedor de ser un instrumento tuyo.
Pero igual Jesús viene a tu encuentro. Igual el Señor dice, confío en ti. Igual el Señor te trata como un amigo al calor de una fogata, ¿no? Alrededor de una mesa, se sienta común. Y uno dice, ¿por qué, Señor? Y no encuentra otra respuesta que es por amor. O sea, Jesús insistía en que ellos fuesen sus mensajeros. Insistió. A pesar de que le habían fallado de manera tan contundente, Jesús insistió en que ellos fuesen sus mensajeros. ¿Por qué? Porque Él los había elegido. O sea, cuando Jesús te elige y viene a tu encuentro, ya no te desecha. Y tú puedes decir, no, es que yo he fallado demasiado, que yo no soy digno. Y es que el servicio y el llamado no depende de mí, sino de Dios, del Señor que me ha elegido. Él me ha elegido y Él no me va a soltar. Ya antes les había dicho, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, si tú has tenido un encuentro con Jesús, tú tienes que saber que ese encuentro lo ha propiciado Jesús. Jesús te ha elegido, te ha llamado y te ha dado una comisión, que es la transmisión de su mensaje. Ahora, uno puede resistirse, uno puede decir, no, yo de transmitir el mensaje de Cristo, de anunciar su palabra, nada. Yo me dedico a lo mío. Pero Jesús sigue llamándote. Y Jesús dice, es que te he llamado para que seas instrumento mío en esta tierra. Porque, hermano, de verdad les digo el corazón, nada tiene sentido si no nos dedicamos a transmitir el mensaje de Cristo. O sea, el trabajo, los estudios son cosas importantes, pero secundarias. Son solamente, diríamos, las herramientas para que podamos vivir en esta tierra, salir adelante, pero para ser instrumentos de Dios en la transmisión del mensaje. Porque tenemos en nuestros labios, en nuestro corazón, el mensaje más grande que la humanidad puede recibir. Esto es que Cristo murió por nuestros pecados, para darnos salvación y para que nuestra vida no sea vacía. El día de ayer me llaman por teléfono y me dicen con un acento digamos árabe, me dicen que si yo soy pastor, y yo digo que sí, y me dicen, mire, yo soy soy musulmán y estoy en búsqueda de la fe cristiana y quiero hacerle algunas preguntas. Y bueno, esta persona me fue haciendo algunas preguntas, al final hablamos como una hora, pero yo me di cuenta que no había sido sincero, que en realidad él no quería saber acerca de Cristo, sino quería convencerme acerca del Islam, ¿no? Y como mi nombre está en internet y mi teléfono, pues habrá buscado para que lo convence. Y doy gracias a Dios por esa conversación, porque me he dado cuenta, me di cuenta, o sea, confirmé lo que en teoría ya sabía, que es que no hay otra fe como la cristiana, porque en ninguna otra fe encontramos que Dios ame, que Dios se sacrifique, que Dios se entregue, que Dios se dé. O sea, ese es un mensaje maravilloso, porque las otras religiones solamente predican ritos, moralidad y buenas acciones, pero desconocen el amor de Dios y les parece eso tan increíble que aún lo juzgan de insensato. O sea, no pueden creer que Jesucristo fuese crucificado por amor, porque eso es demasiado, excede su capacidad de entender a Dios. Pero Dios es amor. Entonces, este mensaje el Señor lo ha depositado en nosotros. Yo no voy a una persona con mensajes psicológicos ni políticos, sino que voy a una persona con el mensaje de Cristo, que es el mensaje de arrepentimiento, confesión y perdón de nuestros pecados. Y para transmitir esto no tengo que ser un gran erudito, pero sí tengo que tener mi corazón entregado al Señor. Y para transmitir esto no tengo que haber sido perfecto. Al contrario, puede ser que haya fallado para que experimente justamente en mi vida la gracia y el amor del Señor, y para que luego sea capaz de transmitirlas a otros. Y entonces los discípulos han fracasado.
¿Acaso Jesús no ha venido a llamar a los hombres y levantarlos de su fracaso? ¿Acaso tenían que ser perfectos para ser dignos mensajeros de Jesús? Han fallado, han fracasado. Justamente ese es el Evangelio, que del fracaso, de la debilidad, el Señor es capaz de rescatarnos y de levantarnos. Y por eso el Señor insiste con ellos, no los desecha. No desecha a Pedro, no desecha a Natanael, ni a Juan, ni a ninguno. Es a los 7, es a los 12, a los que estuviesen ahí, a los que el Señor quiere restaurar. Entonces, les hace sentir, les hace que se den cuenta que ya su vida no está para dedicarse a pescar y a pescar, porque eso no les lleva a nada. Que ya en su vida ha entrado Jesús y que su llamamiento ahora es la predicación, el mensaje de la palabra de Dios, y que su éxito estará en obedecer lo que Jesús dice. Entonces, cuando tiran la red, sacan una gran cantidad de peces, llegan a la orilla, Jesús les está preparando el desayuno y el Señor les dice: traigan los peces que acabáis de pescar. Entonces, siempre, ¿quién fue el primero que fue a traer los peces? Cuando Jesús le dice a los discípulos: traed los peces, ¿quién cree que fue primero? Pedro tenía que ir primero, ¿no? Porque es el hombre de acción. Entonces Pedro sube a la barca y sacó la red a tierra, dice, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Miren, Juan en su evangelio da detalles y los da por algo. O sea, los detalles que da Juan, como que habían 153 peces, tiene que ser por algo. Tiene que ser por algo, ¿no? Es porque, bueno, fue testigo y se quedó impresionado y nunca pudo olvidar ese número. Pero en realidad también se podría interpretar así. En ese tiempo se creía que existían 153 variedades de peces. O sea, el número 153 quería decir que esa era la cantidad total de variedades de peces que había. Eso estaba en la mente de un pescador. Hay 153 variedades de peces. Entonces, cuando Juan cuenta, dice 153. O sea, tantos como la variedad de peces que conocemos. Pero, ¿qué puede significar esto? Entonces algunos dicen, es que a través de ese milagro Dios les está diciendo a los apóstoles que la salvación se abría para todos los hombres, sin excepción, donde quiera que estuviesen, cualquiera que fuese su lugar de origen. Es decir, la salvación era para todos, se abría para todos. Y la iglesia no solamente debería enfocarse allí en Galilea o Jerusalén, sino que la iglesia tenía que salir a todas las naciones a predicar la palabra del Señor. Y sus hijos, que eran los pescadores, deberían ir no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, y tirar la red allí donde Jesús les diga que deben de tirarla. 153 peces significa que el Señor quiere la salvación de todos los hombres. Pero tú y yo tenemos que tirar la red, hermano. Tú y yo tenemos que tirar la red. El Señor no la va a tirar por nosotros. Tú y yo estamos en una barca. No es la barca de nuestro destino que no considera a Dios. Es la barca del Señor, donde Él nos ha puesto. Y desde donde el Señor nos dice: no quiero que tu vida sea una vida vacía, sin sentido, de puro esfuerzo, puro trabajo, para nada. No. La vida quiere sentido cuando la vivimos dentro del reino de Dios. Y en ese reino de Dios está el llamado de Jesús y la indicación de Jesús, que nos dice: tira la red hacia allá. Entonces, estos discípulos se dan cuenta no solamente de que Jesús les está restaurando y les está volviendo a comisionar y otra vez ha confiado en ellos, sino que Jesús les está llamando a una tarea inimaginable al principio.
Esto es, que fuesen testigos del Señor hasta lo último de la tierra, a todas las naciones y a todos los hombres. Hermanos, Jesús nos restaura, Jesús nos perdona, Jesús nos levanta, Jesús quiere transformar tu vida, pero no para que la vivas de manera egoísta. Algunos buscan a Jesús solamente por esto. Jesús transforma y restaura para que nos convirtamos en instrumentos de Dios. Algunos serán como los apóstoles, tendrán que dedicarse todos los días de su vida a solamente anunciar el mensaje de la palabra, como pueden ser misioneros o pastores. Algunos en sus trabajos, en sus familias, en la vocación que tengan, también deben dedicarse a anunciar la palabra del Señor. Porque somos llamados a ser pescadores de hombres, a tirar la red. Y no podemos renunciar a esto. Ayer, luego de esta conversación con este muchacho musulmán que se llama Abdul, dijo su nombre, y que no podía entender la gracia y el amor de Dios, no podía entenderlo. Era demasiado para su teología que Dios muriese por el pecado. Tuvimos la bendición, luego con mi esposa, no quiero excederme mucho el tiempo, de ser invitados a un cumpleaños de una pareja de españoles, ¿sí? Y cuando estuvimos ahí, estaban aquí una pareja de hermanos de la iglesia y 5 invitados españoles, familia de esta pareja. Entonces estuvimos ahí sentados, conversando, charlando un poco. Y entonces la mujer que cumplía años me dice: cuéntale a mis amigos por qué estás en España, ¿no? Y yo me quedé sorprendido, porque dije, esta oportunidad no la puedo perder. O sea, no les voy a decir solamente que soy pastor y que estoy aquí en España para ser pastor, sino que les voy a contar por qué soy pastor, y antes de pastor, por qué soy cristiano. Y hermano, pudimos hablar de Cristo cerca de 1 hora más o menos. ¿Y sabes cuál fue la conclusión de todas estas personas? Que ninguno osó rebatir ni decir nada. ¿Sabes cuál fue la conclusión? Ojalá nosotros conociéramos así también la Biblia, porque si hubiésemos conocido el cristianismo a través de la Biblia y no en la religión, nuestras vidas serían distintas. Hermano, Dios está con nosotros. Dios quiere que tenemos la red. Dios quiere que tengamos un corazón dispuesto a compartir su palabra. Si tú tienes ese corazón, el Señor te va a poner en situaciones de las que tú te vas a admirar, porque Dios sabe del clamor de la gente en España, sabe de su vacío, sabe de su dolor. Dios lo sabe, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Tú debes de predicar, tú debes de hablar y no atemorizarte. Si te quieren escuchar, gloria a Dios. Si no te quieren escuchar, pues ya has hecho tu parte, déjalo de parte del Señor. Entonces, no vivamos nuestra vida como quisieron vivir nuestros discípulos. Es decir, ahora solo nos queda seguir trabajando. No. Ahora nos queda seguir trabajando, pero seguir anunciando la palabra del Señor. Amén. Ahora nos queda eso también. No podemos traicionar el llamado de Cristo, que ha llamado a su iglesia a ir y predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Ese es nuestro llamado. Así que yo te animo y te insto, y no solamente te animo y te insto, sino que te digo, como Pablo decía: si yo predico el Evangelio de buena voluntad, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no, pues yo debo saber que la misión me ha sido encomendada. O sea, de buena o de mala voluntad.
con ganas o sin ganas, yo debo de saber que Dios me ha salvado y me ha transformado para ser un instrumento suyo, de transmisión de su palabra. Me oigan o no me oigan, pero el Señor me ha llamado a ser un mensajero de su evangelio. No a vivir en mi barca y en mi noche y en mi soledad, donde no está Dios, sino a escuchar la voz de Jesús que me llama desde la orilla y que me dice que debo de servir. Amén. Vamos a ver.